Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les doy la bienvenida a este quinto espacio de aprendizaje con el asesor virtual, el tercero de la, no, el primero de la tercera semana, que se corresponde con la unidad número 10. Y antes de comenzar formalmente, quisiera recordarles que en esta tercera semana ustedes tienen que responder las encuestas del módulo, la encuesta sobre el asesor y la encuesta de satisfacción. Y no es importante que antes de terminar la semana ustedes hayan contestado las encuestas, porque de lo contrario no van a poder continuar con el resto del módulo. No van a poder pasar a la semana de integración y por tal motivo podrían incluso llegar a perder el módulo completo. Así que antes de comenzar con esta transmisión, voy a pedir que abran la plataforma y ubiquen dentro de la semana 3 el espacio correspondiente a, a las encuestas del módulo. Si no, en el momento en el que ustedes se encuentren visualizando estas, esta transmisión, esta videograbación, igual la petición sería que se dirijan inmediatamente a contestar esta encuesta, ya que, repito, si esta no queda contestada antes del día domingo, no van a poder ustedes continuar de manera normal con el resto del módulo. Van a presentar problemas y obviamente es muy posible que si ustedes no logran completar estas actividades, pues puedan incluso perder su módulo de recursamiento. Así que, pues, por favor, en la medida de lo posible y también lo más pronto posible, por favor, respondan estas encuestas. Como les había mencionado, esta tercera semana se corresponde con la tercera unidad del módulo, la cual lleva por título Leer y escribir para conocer y comprender mi mundo.
En esta semana se espera que ustedes logren entregar dos trabajos en los que se refleje la, su capacidad para crear, para, para producir, después de realizar los pasos previos del análisis, para que ustedes puedan producir sus propias creaciones literarias, ¿vale? En esta unidad tienen varios recursos. Son cinco recursos en PDF titulados Literatura y el mundo, impacto de la literatura en sociedad, literatura en Internet, difusión de la literatura, producción de textos literarios, y tienen igual otros seis recursos interactivos, que son experiencias estéticas, recuperar aprendizajes, literatura, el arte en la era digital, formas de literatura actuales, recuperar aprendizajes mediante la oralidad y la escritura, para saber más Sócrates y los sofistas. Entonces, en esta semana, agregado a lo que ustedes ya saben acerca del proceso de análisis literario, van a agregarle a estos pasos o a esto que han aprendido, le van a agregar pasos para que ustedes produzcan sus propios textos. En esta parte, dentro de la actividad 5, ustedes van a tener que realizar una adaptación de un texto que se encuentra en género dramático para convertirlo en un texto narrativo. Es decir, van a pasar ustedes del formato de parlamentos a hacer uso de la voz narrativa y de esta forma lograr realizar una adaptación. Eh, no, no sé si recuerden que en la primera semana mencionaba que dentro de los recursos del módulo hay algunos que se van a estar retomando. Creo que ya lo había comentado también en otras sesiones, que se espera que los aprendizajes que ustedes adquieran aquí en la prepa en línea, pues estos sean progresivos y sumativos para que les sirvan de base en el resto del módulo. Por tal motivo, los conocimientos, los saberes que tenemos programados semana tras semana, se van acumulando para que ustedes eh, puedan ir mm, progresivamente o puedan ir posteriormente empleándolos para la resolución de otras actividades y también para el retomarlos el resto del módulo. Entonces, bueno, entonces es importante que si no han logrado concretar lo relacionado a la primera semana, lo retomen a la brevedad posible, porque en esta semana ustedes van a estar retomando la información, van a seguir retomando esta información en el resto del módulo, no solamente
en esta semana, sino también durante la semana de integración. Tal motivo, por favor, por favor, por favor, si todavía tienen dudas con alguno de los temas de la semana 1, rescátenlos, retómenlos. Porque si no logran comprender, especial lo relacionado con los géneros literarios, no van a poder realizar la actividad integradora número 5. Viendo cómo están bastante sensibles con los puntajes y las calificaciones que se les están asignando, las cuales, insisto, dependen de la cantidad de las entregas que realizan, pues no van a estar tampoco nada contentos ni nada felices con los puntajes que logren obtener y no son capaces ustedes de realizar la adaptación de la obra literaria Las nubes de Aristófanes a un texto expresado en género dramático. Entonces, por eso son estos espacios, por eso son estas sesiones, para prevenir todas las cosas que uno ya sabe que van a aparecer en los trabajos, los errores que van a cometer, los espacios de oportunidad que se pueden sortear antes de que ocurran, que sin embargo, como ustedes no participan dentro de estos espacios, este, pues no se enteran, cuando les pasan, les ocurre a ustedes, se hacen los sorprendidos y están después, ya después están reclamando por los puntajes, por la calificación y todas estas cuestiones. ¿Vale? Así que les advierto ahorita, siendo miércoles 6 de marzo, siendo las 8:31 de la noche, por favor, sean ustedes lo suficientemente prudentes para organizarse en tiempos y en sus entregas. Y voy a insistir, y voy a ser reiterativo con esto, por favor, retomen estos elementos que tenemos aquí, porque de lo contrario van a seguir sacando los puntajes y las calificaciones decepcionantes, ¿no? Que han mantenido hasta este momento. Ahora, dentro de la semana número 3, tienen también sus propios recursos, sus propios elementos, que son estos. Y por favor, procuren en las respuestas de sus actividades integradores, eh, procuren demostrar ahí, por favor, en las respuestas de las actividades, leyeron y comprendieron los materiales. No sea después en un mensaje, ya que les califiqué, ya que les dije que sus respuestas no están argumentadas, en ningún lado parece o refleja que hayan analizado los temas, que sus respuestas son bien superficiales y bien básicas, solo se dedican a señalar cosas obvias, que solo se dedican a señalar opiniones que puede dar cualquier persona que se encuentre estudiando o no se encuentre estudiando, ¿no? Y que ustedes deben de de concientizar que se encuentran en una institución a nivel medio y que debe de demostrarse, que debe de quedar expresado que están tomando una capacitación de un curso de literatura o un curso de redacción a nivel medio superior, y ya superaron la educación básica, que están en un nivel un poco más arriba y pueden dar un esfuerzo un poco más arriba de lo obvio, de lo evidente, de lo casual, de lo del plagio, de lo que se encontraron en Internet, cosa que la mayoría, puedo decir que cerca creo que son 37 personas y solamente 2 personas se ve que realizan un esfuerzo
para verdaderamente acreditar el módulo. Este, pero de manera que se refleja, vaya, el trabajo que han estado realizando a lo largo de la semana. Entonces, por favor, que no tengan ustedes después que argumentarme, ya que sacaron un 7 un 5 una calificación reprobatoria, no tengan que argumentarme que sí leyeron, que se vean las respuestas, ¿no? Que luego quieren que les cambie la calificación, quieren que esto, que el otro, cuando esto debió quedar demostrado desde el primer intento. Así que, por favor, esmérense un poco más si son tan amables. Ahora, si no ha quedado del todo claro esta parte relacionada con los géneros eh, literarios, siempre obviamente también tienen la posibilidad de indagar por su propia cuenta, ¿no? Buscar algún tutorial, buscar algún recurso que les permita verdaderamente comprender aquello en donde tuvieron duda. Sobre todo, las dudas van a ver, ahora que empiecen a realizar las primeras entregas de la actividad Integradora 5, van a ver que las dudas van a girar en torno al formato establecido que poseen tanto las obras en texto dramático como en texto narrativo, y ahí se van a empezar a presentar estos espacios de oportunidad. Pero no es necesario que llegamos hasta este punto. Ustedes pueden repasar los géneros literarios de manera propia y en los recursos que se han estado compartiendo, ustedes tienen el acceso a estas infografías donde ustedes pueden analizar y consultar las características de cada uno de estos géneros, haciendo un especial énfasis o enfocándonos principalmente en el texto dramático y en el texto. Por ejemplo, aquí en pantalla, ustedes pueden observar de manera muy generalizada y muy simplificada las principales características de los géneros literarios. Vamos a darnos cuenta que dependiendo del autor o de la fuente, son diferentes clasificaciones de los géneros literarios. Pero nosotros nos vamos a usar como referencia la clasificación clásica del, del- de los géneros literarios, la realizada por Aristóteles. Así que, bueno, que se centra en el género épico
o narrativo, dramático o teatral y lírico o poético. Y aquí en pantalla ustedes pueden ver las principales características de estos tres, aunque habrá autores que agreguen un cuarto género. Una de las diferencias elementales entre el género dramático y el género narrativo es que el género dramático fue ideado o diseñado para ser interpretado por un grupo de actores representado ante un público. Este es el caso que tenemos con el fragmento de la obra Las nubes de Aristóteles. Pero en el caso de un texto dramático, que es el que van a realizar ustedes, deben de emplear algo, el recurso, referencia, género narrativo, que es el, el de la voz narrativa. La voz narrativa es ese elemento literario, es ese recurso que se emplea en el género narrativo, y que es aquella especie de entidad o especie de figura que nos va contando lo que está ocurriendo momento a momento dentro de la narrativa, dentro de la historia, y que puede ser dependiendo del tipo de narrador que se encuentre implícito en la historia que se está contando, que sea eh, un observador externo, o sea, que se enteró como testigo, o incluso que sea un relator de segundas fuentes. Ahora, independientemente de esto, el narrador tiene un escenario o una perspectiva dentro de lo que está aconteciendo. Si se encuentra desde dentro de los acontecimientos, entonces podemos hablar de un narrador homodiegético. Esto nos va a decir que los acontecimientos están ocurriendo en primera persona. También está el autodiegético, que es cuando la voz narrativa es protagonista de esta historia, ¿vale? Estuvo presente en la narración, estuvo, conoce de primera mano, de primera fuente, los acontecimientos, dónde, cómo, cuándo ocurrieron, o sea, está inmerso dentro de. Y también hay un narrador extradiegético, generalmente se refiere a segundas fuentes, no estuvo inmerso
dentro del desarrollo de los acontecimientos, pero igual de alguna forma se entera de lo que acontece. Entonces, ustedes van a tener que emplear alguno de estos recursos para poder realizar la adaptación de las nubes de Aristófanes. Tengan en cuenta que como ustedes están realizando una adaptación y esta adaptación tienen que ubicarla dentro de un contexto que se ubique en la realidad cotidiana de ustedes, lo más probable es que tengan ustedes que ubicarse o enfocarse en este tipo de narrador, porque no están ustedes sumergidos en los acontecimientos que le van a ocurrir a Aristófanes, a Sócrates, al esclavo, al hijo, a los acreedores y demás, ¿no? Sino que este, ustedes están haciendo uso de la trama para realizar su propia adaptación, ¿no? Es como si ustedes se hubieran enterado de una segunda fuente, que vaya que sí lo hicieron, porque ustedes están, transformando una historia que ya leyeron. Ahora, es importante que ustedes, al momento de dando lectura a las páginas, a las primeras 22 páginas de las nubes de Aristófanes, piensen que los textos dramáticos tienen una serie de características que hacen posibles que se puedan representar ante un público, ¿vale? Entonces, en todo momento cuando le estén leyendo, piensen, imagínense los personajes, imagínense cómo van interactuando, cómo van saltando de los parlamentos de uno de los personajes a los del otro, para irle dando sentido y configuración a la historia. Piensen en esto, por favor, porque esto les va a permitir comprender mejor lo que está aconteciendo, les va a permitir también que ustedes sean capaces de, en su momento, realizar la adaptación de esta obra. Y denme 10 segunditos porque ya me sacó la plataforma. Ahora, si necesitan profundizar un poco más en esto de los textos literarios, re- aquí tienen de la semana uno estos recursos que deben de leer nuevamente y pueden apoyarse dentro
de las fuentes que les proporcionan para tener una idea más profunda sobre los géneros literarios. Vean, hay bastantes recursos y hasta el final tenemos aquí las fuentes de consulta, o sea, donde pueden ustedes ir si la información que se les ha presentado hasta este punto no es suficiente, ¿vale? Vean, tenemos recursos externos que verdaderamente pues algunos son más útiles que otros. Aquí, por ejemplo, en este recurso, el cuento que lo que nos han dado la Tierra, pueden ver ustedes cómo es el formato de un texto expresado en el género narrativo. Vean, por favor, la diferencia existente entre este cuento y el formato que posee la obra Las nubes de Aristófanes. Vean, nótense por favor en el formato. Vean que antes de la intervención del personaje, pues está escrito el nombre del personaje. Tiene agregadas también las acotaciones. Son instrucciones que ha pensado el autor para que pueda, para que pueda ser representado, para que sea más fácil interpretarlo ante el público. Además, y bueno, aquí no se aprecia, pero generalmente se hace uso de los dos puntos después del nombre de cada personaje para indicar cuál es su diálogo, su parlamento. Vean aquí, por ejemplo, en el cuento de Juan Rulfo, se hace uso de otro signo de puntuación que es el guión. El guión nos indica que está hablando o participando alguno de los personajes. Pero si se dan cuenta, se abandona el formato de el nombre y los dos puntos para permitir que el lector vaya infiriendo quién es el que se encuentra hablando en cada uno de estos momentos. Es decir, el lector debe de seguir la secuencia del, del mensaje, la secuencia de la conversación, sin la necesidad de que se nos especifique quién es o cuál es el personaje que está hablando. Vean también que se inicia con un guión, se termina con un punto.
Esto nos da la pauta para ir comprendiendo en qué momento inicia la conversación o el diálogo y en qué momento se interrumpe para dar paso a otro de los que están hablando o dar paso, por ejemplo, a la parte narrativa, a la parte de la narración. Si ustedes se dan cuenta, esto está narrado, perdón, en primera persona, lo cual nos quiere decir que el, la voz narrativa es autodiegética, que se encuentra dentro de lo que se está narrando y es uno de los personajes principales, si no es que el protagonista. Ahora vamos a ver directamente la descripción de la actividad. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar situaciones actuales, también situaciones lúdicas dentro de las obras literarias, concretamente una obra perteneciente al género dramático. Vamos a identificar aquellos elementos que la hacen de interés, ¿no? Llamémosle universal, por eso son reconocidas, por eso trascienden a través del tiempo y las generaciones. Y para esto, obviamente, necesitan las habilidades comunicativas en el uso de la tecnología de siempre, manejo de Word, la saber editar un texto, saberlo guardar, saber almacenarlo con alguno de los formatos que se les están pidiendo y no ningún otro, eh, aplicar los elementos del análisis literarios que vimos la primera semana. A partir de estos elementos de análisis literarios, ubicar lo que principalmente a lo que nos referimos con argumentos personajes, rescatarlo del argumento sin alterarlo para poder hacer la adaptación, identificar las características psicológicas o de personalidad de cada uno de los personajes, identificar los elementos que pueden ser considerados cómicos o chuscos, eh, que sean ustedes capaces de realizar su propia adaptación de un texto literario, que sepan grabar archivos, bueno, esta ya se la saben, que sepan capaces de grabar un archivo, ponerle nombre, subirlo a la nube, almacenarlo, generar un enlace público, compartirlo. Este enlace ustedes hayan corroborado que se puede reproducir o lo pueden abrir desde otra cuenta, desde otra persona, o sea, alguien que no sean ustedes y todo esto realizado dentro de un documento editable y descargable que lo van a encontrar aquí. Literatura clásica y situaciones actuales. Y vamos a ver cómo es este documento. Saben, aquí agregué una portada con los elementos mínimos que les he pedido. Y vamos a ver las indicaciones que tenemos. Hay que leer, y por leer es hasta comprender. El punto número, las primeras 22 páginas de este fragmento de las nubes de Aristófanes.
Ya que la han leído y comprendido, entonces sí, analizan cada uno de estos elementos que se les está pidiendo en el punto uno, los 5 incisos que se mencionan, y ahora sí, a partir de aquí, eh, a partir del punto 2 más bien, ustedes van a empezar con la adaptación de de su obra. Y si se dan cuenta, no es algo muy difícil porque nos va guiando paso a paso. En la primera parte, ustedes tienen que narrar de manera oral de lo que se trata esta obra. Es decir, van a tratar de recordar, de recuperar las características del personaje, las características de la trama, van a mantenerlas tal y como está, van a emplearlas, más bien a rescatarlas en un audio donde ustedes simulen que le están contando esta historia a alguien más. Van a imaginarse que están con alguien de su familia, de su trabajo, alguna amistad, y les van a contar de qué trata esta historia de las nubes de Aristófanes. Pensando en como si fuera, no sé, un chisme, un cuento, algo que te acabas de enterar, y se lo vas a contar a alguien, haciendo énfasis en aquellos elementos que puedan ser cómicos, puedan ser, no sé, que puedan ser manipulables, pero empleando la ironía, empleando el sarcasmo, empleando la burla, empleando, no sé, esta parte anecdótica o chusca. Pensemos a lo mejor, por ejemplo, cuando un estandopero está contando su anécdota, puedes pensar en algo así. Hace énfasis en aquellas partes que van a ser las más cómicas, las más graciosas, para poder capturar la atención del público. Entonces, esta va a ser una parte importante dentro de tu adaptación que no debes de perder de vista para que logres realizar la adaptación que se te pide en incisos más abajo con las características que se están recomendando dentro de la misma descripción de la actividad. Vas a grabar el cuento siguiendo esta estructura y vas a almacenarlo, guardarlo, compartirlo. Como ya hemos mencionado en varias ocasiones, en varias actividades, asegurándote por favor de que el enlace sea público y que sea público en el momento que lo estás mandando. Por favor, no que sea público 2 días después de que se cerró la plataforma y que yo ya retroalimenté o yo ya califiqué tu actividad. Por favor, no sean tramposos, no sean mañosos. Esté configurado como público desde el momento que se envía, ¿vale? Que al rato dicen, ay, ¿por qué me puso no evaluable si yo? No, tiene que ser en el momento que ustedes adjunten el documento, no 2 o 3 días después o no después de que se les puso la retroalimentación, se les puso en ese momento que no era público el enlace, que no lo hicieron de la manera correcta. No, háganlo bien desde el principio, por favor, para evitar pérdida de tiempo, bueno, para evitar malos entendidos, pero sobre todo la pérdida de tiempo, ¿vale? Después, ya que grabaron su audio, van a emplearlo como referente para su adaptación. Bueno, esa es la primera parte. Ustedes ya están empleando la voz narrativa al hacerse partícipes, aunque sea de manera extradiegética, de los acontecimientos que están narrando. Ahora van a hacer un esfuerzo por procurar adaptar esos acontecimientos al mundo cotidiano de ustedes. Si ustedes viven en Tijuana, Puebla, Veracruz, Iztapalapa, Ilpancingo, León, Oaxaca, no lo sé. Ustedes deben de adaptar el fragmento de su obra a ese lugar donde se encuentran, con esas características de ese lugar,
personalidades que ustedes pueden encontrar en la gente que les rodea. Que a lo mejor Strepsiades se parezca un poco al señor de la tienda, que Sócrates se parezca un poco al señor fulano de la tiendita, no lo sé, pero que sea, ustedes puedan identificar estos personajes dentro de su contexto, dentro de su ambiente, y si no, que por lo menos tengan elementos de similares a las personalidades de estas gentes que ustedes conocen en la vida cotidiana. En eso va a radicar el éxito o la facilidad de, de, de su adaptación, de lo que están realizando. De lo contrario, pues entonces no se estará logrando o cumpliendo con el cometido de esta actividad. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí yo ya tengo mi fragmento de mi adaptación y hago el uso de los signos de puntuación propios de los que se emplean en la narrativa. No estoy escribiendo el nombre del personaje antes de su diálogo, no estoy haciendo el uso de los dos puntos, sino que me estoy adaptando propiamente al género narrativo como tal. No estoy conservando los elementos del género dramático, sino que realmente estoy haciendo el esfuerzo de hacer una adaptación acorde a las características del género. Por último, en la parte 3 hay unas preguntas que son de reflexión, que solamente nos hacen pensar en el proceso creativo de la adaptación de nuestra obra, ¿no? Estas pues no implican mayor complejidad, nos preguntan cómo nos sentimos, cómo mm, cómo fue el proceso que rescatamos. Por favor, también a las personas que ahorita me están reclamando, les dije que el nivel de argumentación de sus respuestas era muy básico, muy pobre. Por favor, en estas respuestas eviten contestar sí, no, no sé. Traten de explorar un poco más sus argumentos, ¿no? Por ejemplo, en el inciso B, donde dice, podemos aprender mientras reímos o nos divertimos, ¿verdad? Hay gente que escribe sí, no, ya, hasta ahí, ¿no? Quieren que esa respuesta de sí o no, un monosílabo, se les tome como si fuera, wow, la quintesencia del nivel medio superior. No, si no está justificado, si esta respuesta no refleja que leyeron los materiales de la semana, ¿verdad? No esperen, no pueden esperar, insisto, si ustedes ponen una respuesta mediocre, no pueden ustedes esperar o pensar que van a tener una calificación que no sea igual de mediocre. Si en cambio ustedes ponen una respuesta destacable, loable, entonces, entonces sí, ustedes ya pueden estar pensando en tener un puntaje de ese nivel. Pero si responden y en la respuesta por ningún lado se ve que hayan leído los materiales, perdón, pero van a seguir sacando los puntajes que están sacando y de los mensajes, vean, ahorita ya tengo, hoy se me juntaron 7 mensajes, todos van sobre lo mismo. Algunos se ofendieron porque les dije, a ver, compañeros, yo en las mañanas doy clases en educación básica, en texto de primaria y secundaria. Estos son nuestros estándares de calidad. No aceptamos respuestas de menos de 60 palabras. Y se super ofendieron. Si ese es el nivel de exigencia que tiene un niño de 11 a 13 años, ¿cuál será el nivel de exigencia en una población educativa cuyo 84% supera la mayoría de edad? Si me ponen respuestas de sí, no, muy bien, me produce felicidad, está muy bonito, cosas así de simples y básicas,
pues así de simples y básicos van a ser sus puntajes. A mayor profundidad, a mejor redacción, a mejor argumentación, entonces sí, mejor puntaje. Y para que no juguemos ni ustedes a los engañados y a los sorprendidos, ni yo al villano, por favor, antes de que entreguen su actividad integradora, asegúrense de haber descargado y leído la rúbrica y tengan en cuenta que no por haber entregado, entregar por entregar, de verdad hay veces que yo siento que creen que por entregar ya merecen tener puntaje de nivel de experto. No, yo creo que un trabajo que es entregar por entregar, con respuestas de dos, tres palabras, apenas si estaría aquí en el nivel de requiere apoyo. Sobre todo las personas que contestan con monosílabos, ¿no? O una de dos, a mí lo que me refleja es que no leyeron, así estoy seguro que esa es la razón, no leyeron, que se conectaron el día domingo a última hora y lo hicieron al aventón, o sea que no está como muy bien hecho, digámosle. O por el otro lado, que leyeron y no les importó. Así que, por favor, antes de verdad de hacer la entrega, vean cómo se va a evaluar. Aquí vean, por ejemplo, argumentación, extensión solicitada, se relaciona con lo que se está preguntando, identifica el contexto, las respuestas están justificadas y tienen una reflexión. Si no tienen eso, de verdad, a mí me da vergüenza ajena, da cringe, que están en niveles como por acá y quieran ustedes pelear puntajes de como por acá, ¿no? Dice aquí, omite la narración, no comparte el enlace bien, no se ajusta la extensión, las respuestas no están justificadas. La mayoría de los trabajos están en este nivel y se ofenden y se molestan y todo. Lo único que puedo decir, compañero, compañera, si tú hubieras estado participado en estos espacios abiertos de aprendizaje, los 5 que se han realizado este momento han ocurrido sin tener participantes en línea, hubieras enterado de lo que se está mencionando, de lo que se pretende prevenir que ocurran en sus actividades integradoras y no habría tanto problema, pero no, no entran, no ven, no cumplen con lo de la rúbrica y de verdad no me explico cómo a pesar de eso quieren tener puntajes de nivel de experto. Así que, por favor, por favor, lean la rúbrica completamente. Con honestidad ustedes traten de ubicarse ustedes mismos en qué nivel se encuentra su actividad, ¿no? Sobre todo esas personas que parece que les están cobrando por palabra en cada respuesta que escriben. De verdad. No es porque yo quiera que me escriban paja. Ustedes me dan una respuesta de un renglón y medio, pero en ese renglón y medio ustedes manejan el lenguaje de los temas que se vieron durante la semana. Eso está perfecto. Está mucho mejor de alguien que en 10 líneas solo divagó, solamente cantinfleó, no está aportando absolutamente nada. Nada más está entregando algo por entregar o por cumplir, ¿vale? Créanme, de verdad se nota. Lamentablemente, este espacio que tenemos aquí no nos permite eh, felicitar o recompensar o brindar algún tipo
de estímulo o reforzamiento positivo a las personas que lo están haciendo bien, para que vean, para poder ejemplificar cómo es un trabajo que se encuentra en este nivel. Sabe leer y comprender las actividades sin estar diciéndoles, este no es el formato, no usaste una computadora, no lo hiciste en Word, no adjuntaste bien el archivo, le pusiste otro nombre, no compartiste bien el enlace que compartiste no es público, no esto, no el otro, no aquello. Si yo ya tengo que dar todas esas explicaciones es porque no está bien el trabajo, es porque tiene deficiencias. Y si ustedes, si hay una sola persona que se dedica a ver todas las grabaciones, en todas las sesiones repito lo mismo y en todas las sesiones ustedes están presentando exactamente los mismos errores, los mismos. No, no editan el documento en Word o en Google Docs, usan cualquier programa chafa de Android, gratuito, mal hecho, se desconfigura al momento de convertirlo a Word o convertirlo con alguna versión similar, ¿no? No saben guardar un documento en la nube, no saben generar un enlace público, no saben, todo mal, todo mal, todo mal. Entonces, de verdad, si yo tengo que regresar a eso, es porque no está bien, es porque bueno, no es que no esté bien, sino es que no se encuentra en este nivel. Repito, se comunican y mandan mensajes y todo, así con ese esfuerzo con el que se esmeran para que uno les cambie la calificación, esmérense desde antes para que la calidad de su trabajo sea la adecuada. Pero antes de que se cierre la actividad, antes de que ya reprobaron, antes de que ya les mencioné que no se puede abrir su documento, antes, no después. Después lo único que me van a pedir, digo, lo único que van a tener es que me van a decir una revisión, pero si voy a revisar otra vez el documento, lo voy a revisar todo de nuevo. Si yo nada más me había dado cuenta que en la primera revisión había 3 errores, por ejemplo, de ortografía, si en la segunda encuentro 10, entonces voy a considerar lo que haga en la segunda, lo que ve en la segunda, porque si me van a solicitar una revisión, van a hacerme trabajar 2 veces, pero entonces voy a lo mejor a fijarme más, a prestar más detalle en cosas que yo había omitido hasta el momento de realizar la evaluación. Así que, por favor, antes de que entreguen esta actividad, antes de que terminen de participar en el foro, vean las rúbricas, ya que hayan leído la rúbrica completa. Entonces, sí, a lo mejor podemos tener algún tipo de entendimiento. Porque cuando ustedes me escriban preguntándome que esto, que el otro, que el puntaje y demás, lo único que yo voy a atinar a mencionar son elementos que se encuentran mencionados dentro de la rúbrica, ¿vale? Bueno, ya de mi parte es todo. Nos vemos en la sesión del día viernes. Hasta la próxima.